Hola amigos, hoy les hablaré de París en los 1700, antes de la Revolución, cuando la gente dormida despierta. Empecemos. París. Una calle cualquiera, un martes de 1750. Hay un olor que hoy no podría soportar ni 30 segundos. Hay un sonido que no escucharás nunca en ninguna ciudad moderna. Y hay un secreto que casi nadie en esa calle conoce, pero que en 39 años va a incendiar el mundo entero. Ese secreto no está en los palacios, no está en Versalles. Está caminando, en este momento, por debajo de tus pies, en los túneles que la gente de París ni siquiera sabe que existen. Y al final de este video, te voy a llevar ahí. ¿Sabías que en el París de 1700 había más cerdos sueltos por las calles que en cualquier granja de campo? ¿Sabías que una persona podía morir simplemente por abrir su ventana en el momento equivocado? Hoy te voy a mostrar el París que los libros de historia casi nunca enseñan. No el de los palacios dorados, sino el de las calles, los olores, el hambre y la rabia que se cocinaron durante casi un siglo hasta que estallaron en la revolución que todos conocemos. Quédate, porque al final entenderás algo que muy pocos saben. La Revolución Francesa no empezó en 1789. Empezó mucho, mucho antes. Y yo te voy a mostrar exactamente dónde. Imagina caminar por París en 1700. No hay aceras, no hay alcantarillado real, lo que hay es un río de inmundicia que corre por el centro de cada calle. Y tú, vestido con tus mejores ropas, tienes que saltarlo para no mancharte. Las casas más altas, de 6 o 7 pisos, se inclinan tanto hacia la calle que casi se tocan en lo alto, robándole la luz del sol a quien camina abajo. Y aquí está la primera gran contradicción que quiero que grabes en tu cabeza. Esta ciudad, sucia, ruidosa, caótica, es al mismo tiempo la capital cultural de Europa entera. Aquí se inventa la moda que se usa en Londres, en Viena, en San Petersburgo. Aquí se escriben las ideas que van a cambiar el mundo. El lujo y la miseria no están separados por kilómetros, están separados por una sola calle, a veces por una sola pared. Y ahí, justo ahí, está la grieta que con el tiempo se va a convertir en abismo. Existían literalmente dos ciudades dentro de una. Por un lado, los barrios de la aristocracia, como el Marais o más tarde Saint-Germain, con sus mansiones llamadas Hôtel Particulier, sus jardines privados, sus salones donde se discutía filosofía mientras servían vino en copas de cristal. Por el otro lado, barrios como el de Saint-Antoine o el de las orillas del Sena, donde familias enteras vivían en una sola habitación, donde el pan, el alimento más básico, el que decidía si una familia comía o no, podía consumir hasta el 80% de los ingresos de un trabajador. Y aquí quiero que recuerdes una palabra: pan. Porque ese pan, ese precio del pan, va a ser la chispa literal que en unas décadas encienda todo. Pero todavía no llegamos ahí. Falta algo mucho más oscuro. En 1700, Luis XIV todavía gobierna desde Versalles, lejos, muy lejos de las calles que te estoy describiendo. Y esa distancia no es un accidente, es una estrategia. El poder real se ha mudado fuera de París precisamente para no tener que mirar a los ojos a la gente que gobierna. Pero aquí viene algo que casi nadie cuenta. Mientras la corte vive rodeada de espejos, oro y etiqueta absurda, existían reglas sobre quién podía sentarse en qué tipo de silla delante del rey, la ciudad de París, abandonada a su suerte, empieza a desarrollar algo que ningún rey había anticipado: una opinión pública. Los cafés. Ahí está la clave que nadie ve venir. Hacia 1700 ya existen más de 300 cafés en París, y dentro de ellos, hombres y mujeres de clase media empiezan a leer periódicos, panfletos y a discutir ideas que en cualquier otra época les habrían costado la cárcel. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque lo que pasa después no es una revuelta de hambre, es algo mucho más peligroso para un rey. Es una revuelta de ideas. Voltaire, Diderot, Rousseau, estos nombres que quizás escuchaste en la escuela y olvidaste, no eran solo filósofos, en el sentido aburrido de la palabra.
Eran literalmente virus de pensamiento que se distribuían en los salones, en los cafés, en panfletos que se imprimían en secreto y se pasaban de mano en mano como si fueran contrabando. La enciclopedia, ese proyecto gigantesco de reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar, no era simplemente un libro de consulta. Era, en la práctica, una declaración silenciosa. El conocimiento ya no le pertenece solo a la iglesia ni a la nobleza. Le pertenece a cualquiera que sepa leer. Y aquí quiero recordarte algo que te prometí al inicio del video. Esos túneles bajo París, los que mencioné al principio del video, no son una curiosidad turística. Son literalmente el escondite perfecto para todo lo que el rey no quería que existiera. Ya casi llegamos ahí, pero antes necesitas entender una cosa más. La población de París ya supera las 500.000 personas. La ciudad no estaba preparada para esto. No había suficiente agua, no había suficiente pan, no había suficiente trabajo. Las cosechas comienzan a fallar de forma alarmante en toda Francia. El precio del pan, esa palabra que te pedí que recordaras, empieza a subir de una forma que ningún trabajador puede sostener. La corona francesa está literalmente en quiebra. ¿La razón? Guerras costosísimas, entre ellas el apoyo financiero a la independencia de Estados Unidos. Sí, leíste bien. Francia ayuda a nacer a una nueva nación libre, mientras la suya propia se desmorona por dentro. ¿Ves la trampa? El mismo rey que financia revoluciones afuera está alimentando, sin saberlo, la suya propia adentro. Y aquí viene la parte que más me eriza la piel, cada vez que la cuento. En los años previos a 1789, hay reportes, cartas, diarios de la época, donde la gente describe algo que parece pequeño, pero que en retrospectiva es escalofriante. El ambiente en París se sentía distinto, más tenso, más ruidoso. Las discusiones en los cafés ya no eran solo filosóficas, eran directamente políticas. Y hay un solo lugar en todo París que va a ser el escenario exacto donde todo esto finalmente explote. ¿No es Versalles? No es el Louvre. Es un edificio que en 1700 nadie miraba dos veces y que en 1789 se va a convertir en el símbolo más poderoso de la historia moderna. Te prometo que antes de terminar este video vas a entender exactamente por qué. Hablo, por supuesto, de la Bastilla. Esa fortaleza que en 1700 funcionaba como prisión para nobles caídos en desgracia y prisioneros políticos, casi olvidada por el ciudadano común, se convierte en 1789 en el símbolo absoluto de todo lo que la gente de París odiaba: el poder absoluto, sin explicaciones, sin juicio justo, sin límites. El 14 de julio de 1789, cuando la multitud toma la Bastilla, no están atacando solo un edificio, están atacando 89 años de todo lo que te acabo de contar. La distancia del rey, el hambre, las ideas prohibidas que ya no podían seguir prohibidas, la rabia acumulada en cada calle que apestaba mientras Versalles brillaba. ¿Recuerdas los túneles que te mencioné al principio? Las canteras subterráneas bajo París, esas mismas que hoy conocemos parcialmente como las catacumbas, sirvieron durante décadas como refugio de contrabandistas, de panfletos prohibidos, de reuniones que no podían existir a la luz del día. El subsuelo de París se convirtió literalmente en el espacio de libertad que la superficie le negaba a la gente. Mientras arriba existía un mundo de etiqueta, jerarquía y silencio obligado, abajo se estaba gestando, en la oscuridad, el engorje de una revolución. Y aquí está lo que quiero que te lleves de este video. La Revolución Francesa no fue un rayo en cielo despejado, fue la consecuencia lógica, casi matemática, de 90 años de contrastes que nadie quiso resolver a tiempo. Lujo contra hambre, ideas contra censura, un rey lejano contra un pueblo que empezaba a hablar, a leer y sobre todo a pensar por sí mismo. París en 1700 no sabía que estaba sentada sobre una bomba de tiempo, pero la bomba ya estaba ahí, solo hacía falta que alguien, en algún momento, encendiera la mecha. Y esto es solo el principio de la historia,
porque lo que pasó después del 14 de julio de 1789 fue todavía más brutal, más caótico y más sorprendente de lo que la mayoría imagina. Si quieres que continuemos justo donde lo dejamos hoy, con la caída de la Bastilla y lo que vino después, déjamelo en los comentarios y en el próximo video te lo cuento con el mismo nivel de detalle. Suscríbete si quieres ver más historia contada como realmente pasó. Tu apoyo me anima a seguir. Gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!